No podemos obviar que la masculinidad, ¿no? Pues es siendo una puerta de entrada para el fascismo muy clara. El fascismo lo que está haciendo es coger esta incertidumbre que nos afecta a todas y de ahí intentar despertar el miedo. Pero cuando ya tienes miedo, le das forma de asco, expulsan la empatía y así pueden proponer una política de erradicación. ¡Panda de vagos! Vagos, 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 vagos. Maleantes. Vagos. Vagos y maleantes. Se fomenta la vagancia. Vagos. Vagos y maleantes. Maleantes. Vagos y maleantes. Sí, somos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Vagas y Maleantes, el programa para queerizar Canal Red. Hoy estamos aquí con Richie Galiano y Uriol Lerauskin. Y nada, pues venimos a hablar de su libro, literalmente. O sea, bueno, y de su libro obra. Y de su obra, porque es que Uriol y Richie son las mocatrices de la militancia madrileña. Bailan, cantan, actúan, escriben, militan, de todo, ¿no? No paramos, la verdad. Bueno, cantamos poco. Afortunadamente no queremos... A ver, tiene que llover, ¿no? Pero no sé si queremos que llueva tanto. Pues nada, chiques, primera pregunta. ¿Vosotros qué sois? ¿Más vagas o maleantes? Uy... Bueno, yo he sido históricamente vaga. Sí, ¿no? Yo creo que maleante. Creo que quien vea el espectáculo de teatro del barrio me va a ver más maleante que vaga. Sin duda, yo estuve viéndolo hace nada y la verdad que obrón, por un lado, eso hay que decirlo, y por otro, maleante un rato. Sí. Jugamos con la Audiencia Nacional. La verdad. Y pues bueno, pues el libro y la obra se llaman igual, La rabia es nuestra, y esta es también una pregunta, ¿no? ¿La rabia es nuestra? Uy, pues es una pregunta... Bueno, de eso trata también un poco el libro, ¿no? O sea, la tesis inicial es que la rabia está brotando, que estamos en una época, pues bueno, por tanta incertidumbre, tanta conflictividad también en aumento, está brotando la rabia de muchas formas en muchas sociedades diferentes, incluyendo la nuestra, y la cosa es que la derecha la está capitalizando, ¿no? La está capitalizando porque primero coge, ¿no?, la ansiedad, el miedo, el asco, y así como consigue redirigir la rabia hacia chivos expiatorios. Pero la propuesta del libro es disputar esa rabia, que la izquierda no ceda la rabia, que es una emoción muy legítima y muy movilizadora, a la extrema derecha no se la ceda al fascismo, sino que la dispute y que la dirige y la canalice contra los objetivos adecuados, porque tenemos nosotros objetivos como toda la desigualdad, ¿no?, los mega ricos, hay gente, hay culpables a los cuales podemos dirigir esa rabia y podemos aprovechar toda esa fuerza. En cambio, si se la cedemos al fascismo, pues le estamos dando algo muy poderoso como es esta emoción tan política. Yo creo que además hay algo relevante también que aparece, ¿no?, repetidamente en el libro y también en la obra con respecto a esto, es que si pensamos a título individual, ¿no?, muchas de nosotras que nos podemos sentir desempoderadas, ¿no?, frustradas, cínicas en este contexto, sentiremos, ¿no?, que quizá la rabia no es nuestra, que es una emoción todavía que está muy devaluada, ¿no?, muy denostada y que por tanto pues, se nos escapa. Pero cuando nos organizamos, cuando trabajamos colectivamente, ¿no?, como nos han enseñado distintas luchas, como la lucha queer, la lucha feminista, pero también la lucha por la vivienda, ¿no?, un conjunto de luchas distintas. La lucha antirracista. Vemos, la lucha antirracista, exacto, es que estas rabias individualizadas, que no parecen nuestras, que parecen escapársenos entre las manos, de repente se transforman en una herramienta de transformación política. Totalmente. Y eso ponemos mucho hincapié, ¿no? Tanto está muy presente en el libro como está también en la obra. Es que enfadadas estamos, ¿no? O sea, a mí me enfadan muchas cosas. Me enfada el spot del Ministerio de Vivienda, por ejemplo. ¿Qué os enfada a vosotras? Mira, a mí me enfada mucho el discurso este vacío de, bueno, es que todo irá mejor, lo que tenemos que hacer es mantener, ¿no?, una perspectiva positiva, toda esta retórica del autocuidado optimista, ¿no? Pasamos un poco como del Mr. Wonderful a ahora ya una idealización del autocuidado como, bueno, buscar formas de autoengaño ante un presente que lo que nos demanda es precisamente, ¿no?, agitarnos y golpear. Yo eso es lo que llevo peor, ¿no? Claro, a mí la rabia que ha hecho que 2025, que decía que ha estado cada vez más maleante, pues la rabia ante el genocidio, ante estar en un estado que, bueno, palabras vacías, pequeños gestos, pero que ha continuado comerciando con armas, incluso ahora con el embargo que le hemos arrancado, con cosas como la disrupción de la Vuelta Ciclista y todas las manifestaciones que hemos hecho, que ya por fin le hemos arrancado el embargo, que siga aún permitiendo, ¿no?, que pase ese combustible que vimos ahora recientemente y en general que se quede como un colador de embargo, ¿no? Pues esto
genera mucha rabia contra nuestro propio Estado, porque la solidaridad con el pueblo palestino no puede ser en abstracto, tiene que materializarse y en nuestro caso es contra el Estado español, que es a día de hoy, sigue siendo uno de los pilares del sionismo, incluso con todos los gestos que ha estado haciendo. Si seguimos comerciando con Israel, seguimos manteniendo el genocidio. Una rabia que además yo creo que la rabia siempre por Palestina conecta con una rabia que está latente pero que está por explotar, ¿no? Con el contexto de remilitarización, ¿no? En el que estamos viviendo, de absoluta destrucción de los servicios públicos y una privatización que lo que aspira es a hacer más hueco, ¿no? Para que aumente el presupuesto en defensa, cómo vamos viviendo una percepción, ¿no? De que aquí se está produciendo una cierta excepcionalidad porque de repente, ¿no? No nos estamos acercando quizá al porcentaje que se nos trata de imponer desde los Estados Unidos, pero sigue siendo un porcentaje muy alto el que se quiere dedicar a la defensa y sabemos, ¿no? Esa rabia que empezamos a sentir de que lo que se viene por delante es un futuro muy oscuro si vamos por esa senda de la militarización y que efectivamente Palestina sirve como un faro desde el que accedes a darte cuenta, ¿no? De ese mundo imperialista. Y creo que también produce mucha rabia. Ha sido un faro también para darnos cuenta de lo movilizadora que es la rabia, ¿no? Y de las cosas que puede cambiar la rabia, ¿no? Porque parar la vuelta ha sido un catalizador de rabia de mucha gente que ya no podía más y que no sabía cómo organizarse para parar todo esto, y creo que es un gran ejemplo que nos ha recordado que la rabia funciona, ¿no? Claro, 5 personas en Figueras que lo empezaron todo, que quisieron, eran muy poquitas, pero quisieron salir, quisieron hacer ese gesto, y cómo esa bola de nieve ha ido aumentando a medida que iba pasando por ciudades diferentes, y como, bueno, las que estamos aquí en Madrid, ya es que salimos a las calles, 100.000 personas, que todo el mundo tenía la misma idea. O sea, salíamos a parar la vuelta. Y es por eso que se pudo parar, porque había tanta gente tan enfadada y con las ideas tan claras que hubo ese momento de disrupción tan masiva como no ha habido en Madrid en muchísimos años. Fue algo histórico, realmente una victoria a la interna, ¿no? Tanto de los movimientos sociales como de la izquierda. Y además es algo de lo que hemos hablado mucho, por ejemplo, en el encierro, ¿no? Del Círculo de Bellas Artes. Bueno, tanto Uriol como yo participamos en la Acampada por Palestina. La Acampada por Palestina formó parte de ese momento de lucha, además que sigue formando parte también del entorno, ¿no? Educativo a distintos niveles. Y una cosa de la que hablamos mucho, yo creo que la vuelta es muy representativa de esto, es que habitamos, ¿no? A menudo con Palestina una rabia desde la frustración, ¿no? Sentimos mucha frustración porque vemos ante nuestros ojos, ¿no? Somos testigos de algo verdaderamente devastador, además con un nivel de conciencia, de actualidad constante, ¿no? En vivo, que nos frustra, y entonces lo que hacemos de alguna manera, ¿no? Es buscar mecanismos para pasar de una rabia impotente a una rabia efectiva, ¿no? Una rabia, ¿no? Que realmente pueda estar dirigida hacia una solidaridad efectiva para el movimiento palestino, para Palestina y su resistencia, ¿no? Y esto es muy inspirador para el resto de movimientos sociales, porque esto es lo que necesitamos. Necesitamos que la rabia, pues efectivamente, que hemos sentido, por ejemplo, por el anuncio del Ministerio de Defensa, no se quede ahí. Se convierta en una rabia efectiva, movilizada, organizada, que sepa dónde golpear y que lo pueda hacer efectivamente. Esto es lo que nos pide, ¿no? De alguna manera, este momento, y esto es un poco a lo que viene a responder, yo creo, el libro y la obra, ¿no? Funcionar como artefactos para contribuir a un ecosistema en el cual pasemos de esa rabia individual a una rabia colectiva y organizada. Claro, porque esto también es una cosa que me parece muy interesante de lo que yo he visto en la obra, que es que no vale cualquier tipo de rabia, ¿no? O sea, tiene que ser una rabia concreta, ¿no, Uriol? Claro. O sea, para empezar, es una rabia que nos tiene que llevar a movilizarnos, que no se quede en lo individual ni en lo efímero. Por un lado, es lo que decía Richie, tenemos que creer que podemos ganar, pero para que ganar tenemos que atrevernos a luchar, ¿no? Y eso es muy importante, porque si no luchamos no podemos arrancar victorias, como lo hemos conseguido con la Vuelta Ciclista y bueno, con Vivienda podemos conseguirlo. Hay muchísima rabia condensada, pero si nos atrevemos a luchar podremos ganar victorias. Pero por otro lado, esa rabia puede nacer de muchos sitios diferentes, ¿no? Y para nosotras defendemos una rabia que nace del sentimiento de injusticia, de cuando ves algo que es injusto. Porque, por un lado, es una rabia que, al ponerse en común, al dejar de individualizarse, ayuda a desvelar lo estructural, porque es muy frecuente que no nos damos cuenta que lo que nos aflige es algo que sigue unos patrones, que es algo estructural y no es algo individualizado en nosotros, como el alquiler, ¿no? Eso, cuando se pone en común, como una enseñanza del feminismo, es que la rabia compartida tiene momentos de euforia y de optimismo, ¿no? Porque ya encuentras a iguales, ya dejas de sentirte sola. Pero esa rabia que nace desde el sentimiento de injusticia puede nacer. Hay rabias que nacen desde otros lados. Y podemos hablar de la rabia fascista, que
en muchas ocasiones, ¿de dónde nace? Es del asco. Porque el fascismo lo que está haciendo es coger esta incertidumbre que nos afecta a todas y de ahí intentar despertar el miedo, que es fácil ante la incertidumbre, pero cuando ya tienes miedo le das forma de asco y una vez tienes ya el asco en unos chivos expiatorios, ya expulsan la empatía y así pueden proponer una política de erradicación. Si hay unos chivos expiatorios que tienen la culpa de tu situación compleja y estructural, pues con una explicación mucho más sencilla, es culpa de unos pocos degenerados, pues esos degenerados solamente hay que limpiarlos y una vez su exterminio, una vez su expulsión, podemos, ¿no?, pasar otra vez a ese pasado puro, ¿no? Por lo tanto, es importante entender, ¿no?, las diferentes formas de las cuales se puede dar forma a la rabia, desde dónde, ¿no? Y desde el asco es algo que nosotros también podemos darle forma desde la izquierda a la rabia con el asco. Por ejemplo, en la cuestión palestina se puede darle forma desde un asco antisemita. Y podemos ver en ocasiones donde se articulan discursos antisemitas de, bueno, pues de unos pocos judíos que controlan el mundo, etcétera, etcétera, que si los bancos, no sé qué. Y la cuestión es, hay unos poderes que están apoyando a Palestina, pero hay muchísimos sionistas que no son judíos y hay muchísimos judíos que son antisionistas. Entonces, construir una defensa del pueblo palestino desde un antisemitismo lo que hace es que construyamos una rabia hacia unas identidades que son perdurables, que son prolongadas, que no son por sus posiciones políticas y sus posiciones sociales de dominio, ¿no? Si construimos un antisemitismo, ¿no?, para luchar contra el genocidio del pueblo palestino, que por supuesto es algo que no estamos haciendo y que no deseamos, pero que hay ese potencial por el hecho de que sea un Estado que dice defender a los judíos, que en realidad los está poniendo en mayor peligro, eso lo único que haría sería que construyéramos una rabia desde el odio, desde las ganas de exterminar, ¿no?, de limpiar, de higienizar aquel contrario, ¿no? En cambio, hay una injusticia que es el genocidio del presente y lo que queremos es detenerlo y lo que queremos es detener la colonización del pueblo palestino y que haya una Palestina libre desde el río hasta el mar. Pero eso no implica no destruir, exterminar a todos los israelíes, implica hacer un proceso donde sea el pueblo palestino el que decida sobre su futuro y que esos israelíes que son a día de hoy colonos pues tengan la oportunidad de volverse a sus países como tienen con los pasaportes, porque todos han venido de otros países, o si quieren quedarse, que se queden como condiciones de igualdad y no como en este sistema de apartheid que tienen, ¿no? Y esa es la cuestión. Cuando se libere Palestina, porque se liberará Palestina, ahí ya no tendremos ningún motivo para odiar a los israelíes, porque nuestra rabia empieza y acaba con las estructuras de poder. Yo quería decir sobre esto, ¿no?, que es una rabia dirigida, ¿no?, hacia la clase. Y esto es algo muy importante porque habitualmente cuando estamos tratando la rabia, ¿no?, de alguna manera se nos acusa por una parte de que la rabia es volátil, ¿no?, de que es peligrosa, de que es explosiva. Y es cierto que lo es, ¿no? Esto es tanto uno de sus fuertes como una de sus debilidades, ¿no? Pero cuando la rabia es bien canalizada, cuando la rabia no se está manifestando de esta forma, ¿no?, desde el asco, desde esta pulsión un poco pequeño burguesa, ¿no?, de querer separarte de lo que te mancha, sino que está estructurada desde la injusticia, no es antagónica ni muchísimo menos con el amor, con los cuidados o con la esperanza, ¿no? Algo que está tanto en el libro como la obra y lo reincidimos mucho es que la rabia precisamente, y lo sabemos mucho de los feminismos de Abya Yala, ¿no?, de Latinoamérica, porque lo hemos visto mucho ahí, la rabia puede producir una pulsión de amor. La rabia nos ayuda a encontrar quiénes son esos ellos, ¿no?, contra los que nos enfrentamos y afirma un nosotros que vale la pena cuidar, al que vale la pena, ¿no?, dirigir nuestra esperanza y nuestro amor. Y creo que en el libro está muy bien formulado y también en la obra, ¿no?, es el amor en la retaguardia para poder dirigirse con aún más rabia, golpear aún más fuerte contra unos enemigos claros que sí son responsables y culpables de las circunstancias que estamos viviendo. Y eso es el punto, ¿no?, en el que queremos poner nuestra atención. Es que la rabia no es evidentemente ni todopoderosa ni perfecta, pero sí es un instrumento valioso que poder coordinar con otras emociones. Y necesitamos que cada emoción aporte en un ecosistema complejo y político que sí sea capaz de superar un presente alienante. Y la rabia, pues es una emoción muy importante para ello. Vamos a hablar de otro tipo de rabia y luego hablamos del amor, pero ahora que vosotros estáis además como muy vinculados a la militancia educativa y que Vito Quiles está dando este tour por las universidades, ¿no? Hablemos de la rabia de los hombres. ¿Qué le pasa a los tíos
¿Qué no les pasa? ¿Por dónde empezar, no? Es un tema peliagudo, ¿no? Porque yo creo que quizá empezar por aquí puede parecer desafortunado, ¿no? Pero que hay un proceso, ¿no?, que tenemos que hacer de autocrítica, porque si nos replegáramos meramente, ¿no?, en evaluar a estas masculinidades, ¿no?, por efectivamente lo que vemos es muy real, que son el sujeto predilecto, ¿no?, de estos discursos reaccionarios, pues tampoco llegaríamos muy lejos, ¿no? Un principio fundamental de la lucha es que necesitamos que las luchas organicen a más personas que las que están inmediatamente afectadas, ¿no?, por ello. Pero por otra parte no podemos obviar efectivamente que la masculinidad, ¿no?, pues está siendo una puerta de entrada para el fascismo muy clara. Y yo creo que la herramienta clave para esto no está en enfocarnos en perspectivas que pudieran ser identitarias, ¿no?, de nuevo muy esencialistas de género, ¿no?, sino pensando en qué se revela sobre el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto de crisis de los cuidados. Estamos en un momento muy particular donde, si alguna vez fue cierto que poco, o para quién lo fue, ¿no?, que por ejemplo el salario va a ser capaz de cubrir tu propia reproducción, pues menos todavía va a poder serlo para cubrir la reproducción de una familia, ¿no?, o esos ideales de la masculinidad de el hombre hecho a sí mismo, el hombre que es capaz de proveer en la casa, y esto provoca frustración. Esto provoca en las masculinidades un sentimiento de desencanto, un sentimiento de promesas perdidas. Y entonces es desde ahí donde se abre una oportunidad de intervención, porque esta ira y este resentimiento efectivamente es muy desagradable, efectivamente adopta muchas formas misóginas, pero también es parte de un síntoma que nos puede guiar hacia un diagnóstico más claro de la realidad. Y la realidad en la que estamos es una, por ejemplo, de dependencias, ¿no? Estamos en un momento en el que no solamente tenemos a muchas personas mayores dependientes, los jóvenes dependen cada vez más de las estructuras familiares para poder tratar de vivir una vida mínimamente adulta y mínimamente digna, que sin embargo no llega nunca. Las familias dependen de personas mayores desde el 2008, esto no ha acabado nunca, ¿no?, de personas más mayores y sus pensiones para poder existir. Entonces, en este contexto de dependencia, para estos sujetos masculinizados que se sienten desencantados, que sienten que sus promesas no se han cumplido, es muy estimulante, ¿no?, el pensar que de repente pues, pueden revalorizarse de alguna manera, pueden reinsertarse, ¿no?, dentro de nuestra sociedad. ¿En base a qué? A unos discursos, ¿no?, reaccionarios, estas nuevas masculinidades reaccionarias, que te prometen que vas a poder emanciparte pues, invirtiendo online, yendo al gimnasio y produciendo un cuerpo determinado. Levantándote a las 6 de la mañana para hacer burpees. Exacto, teniendo una vida estoica que, por supuesto, pues, siempre está atravesada efectivamente por la misoginia y por atacar a un montón de chivos expiatorios. Y es desde aquí desde donde tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir en este proceso y proponer algo distinto? ¿Qué podemos hacer con esos hombres que se sienten desempoderados, que se están replegando en espacios online de odio y de misoginia? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo podemos igual conectarlos a estructuras comunitarias? ¿Cómo podemos intentar desnaturalizar la masculinidad y no darlo por perdido? Porque si no, no podemos hacer nada. Y sí necesitamos, ¿no?, un movimiento muy amplio de lucha contra esta crisis de la reproducción social, que también incluye a las masculinidades. Claro. Además que no, o sea, esta crisis de los cuidados y la crisis del orden de género en el que estamos, pues que afecta a todas. En el sentido de, por supuesto, los hombres es los que estamos viendo, ¿no?, estas reacciones extremadamente violentas, este apoyo total al fascismo, pero por otro lado también vemos a muchas mujeres cada vez más dejándose seducir por ciertos cantos de sirena, ¿no?, de cuentos reaccionarios de un pasado mejor, incluso de una manera, ya no hace falta irse a las tradwives y tal, ¿no? Sencillamente la vuelta que está viendo, ¿no?, de discursos feministas o discursos como el de monogamia o bala sí, total, por parte de gran parte de la juventud, ¿no? Eso también responde a la crisis de los cuidados, porque lo que responde es, claro, si cuando está habiendo una precarización total de la vida, la familia te supone un refugio, una estabilidad en el cual puedes como pensar, ¿no?, bueno, con una persona con la cual tienes un proyecto económico, como siempre ha sido el matrimonio, de largo plazo, pues puedes, ¿no?, aspirar a lo mejor a comprarte una casa, etc. Entonces se está viendo esa vuelta de ciertos discursos también por unas condiciones también muy materiales. Pero la cuestión de la masculinidad que estábamos contando, ¿no?, toda esta frustración y ansiedad que se genera pues, por un contexto en el cual pues, los hombres
muchas veces ya no se sienten poderosos a nivel personal, porque ¿cómo te puedes sentir poderoso a nivel personal con esta economía, ¿no? Índice economy. Pues ante esta falsa, o sea, esta ausencia de sensación de poder, pero junto con la creencia de un derecho a la autoridad que nos da la masculinidad, esa mezcla es la que genera unos sentimientos de impotencia y de frustración, pero claro, la masculinidad no te permite expresar estos sentimientos. Pero ¿qué sí te permite? La rabia. Así que se transforma en rabia. Y, por ejemplo, ahí es por qué vemos un penoso repunte de la violencia misógina y homófoba. Porque la violencia es la que proclama la masculinidad, la restaura, ¿no? Y por eso también se ven como tan seducidos por estos discursos que te ofrecen fantasías de poder, tanto los influencers de las nuevas masculinidades reaccionarias, porque es importante que toda esta gente, todos estos yados y compañía, no están recuperando una masculinidad en abstracto, como si hubiera una masculinidad como transhistórica, ¿no? No, lo que están haciendo es coger esos atributos patriarcales y reconfigurarlos para el presente, ¿no? Y por eso, como pues lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en esta economía tan precaria, pues aún te ofrecen más meritocracia, ¿no? Consejos para convertirte rico. O, bueno, las cuestiones que decíamos, ¿no? O sea, la presión estética en las redes sociales es muy real. Es muy real. Entonces, lo que te ofrecen es, ¿no? Pues el cuerpo de gimnasio. Y bueno, la crisis de salud mental, pues también es muy real. Claro, te ofrecen una visión como masculinizada de cómo lidiar con ello, que es, bueno, tú reprime las emociones con un falso estoicismo, que lo que bueno, ya verás que te va a estar muy bien y no va a estallar eso en unos años, ¿no? Incluso abrazando la religión, ¿no? O sea... Bueno, claro, es que estamos viendo esto se va manifestando de multiplísimas maneras y efectivamente, en general, estamos viendo una vuelta constante de esos valores tradicionales y quiero recoger, ¿no? de lo que ha dicho una cosa, y es porque sí que creo que desde las perspectivas no críticas con la monogamia, críticas con las estructuras como tradicionales, ¿no? Tenemos que hablar de una cosa muy real y es que para mucha gente, efectivamente, la familia o la pareja, estas estructuras son una herramienta de sostén y supervivencia en un mundo muy hostil en el cual no habitar esos espacios tiene consecuencias materiales. Por eso surgen masculinidades y feminidades, ¿no? que idealizan estas estructuras porque realmente creen que A, están protegidas por ellas o B, no acceder a ellas es de alguna manera un perjuicio. Esto es lo que le está pasando a muchos incels, ¿no? O sea, muchos incels realmente se sienten desamparados porque al no acceder a una determinada forma de masculinidad se sienten frustrados, devaluados, se sienten odiados, sienten que no van a acceder a cuidados, que no van a ser queridos. Todo esto en realidad tiene un potencial muy interesante. Claro, hay que redirigir esa rabia, ¿no? Directamente y explicar que no, que lo que hace que tú no puedas pagar el alquiler no son las feminazis, sino igual es tu jefe que te paga una mierda y tu casero que te explota por tu renta, ¿no? O que quizá el sueño no está en conseguir que encuentres a una mujer que soporte todos tus cuidados para que tú entonces puedas avanzar en tu carrera, sino que igual lo que sí que existe son otras estructuras, otras economías, otras relaciones en las cuales todas podemos desarrollarnos comúnmente, especialmente si cambiamos desde la base de la estructura económica de este sistema. Claro, pero por eso, y esto es pues, difícil, ¿no?, de decir en voz alta, pero no podemos rechazar a aliarnos, ¿no?, con la mitad de la población, con todos estos hombres jóvenes, por mucho que estén recorriendo unos caminos que están yendo hacia caminos muy peligrosos. Pero porque nuestro primer impulso, y es muy propio del ciclo político anterior, es reaccionar con asco. O sea, nosotras construir un asco hacia estos sujetos, los incels, ¿no?, generan muchísimo asco, ¿no? Pero claro, es que tenemos las de perder, no estamos en una posición de ventaja. O sea, los retos de nuestra época nos estamos enfrentando a unos estados que tienen pues, ejércitos, que tienen todo el capital económico, que tienen la prensa, ¿no? No estamos en una posición fuerte. ¿Qué tenemos nosotros? Los números. La clase trabajadora es la que trabaja, es la que produce. Somos más. Si nos organizamos, podemos claramente ganar y la historia lo demuestra, pero continuamos poniendo barreras entre nosotros y como discutiendo en cuestiones en vez de ver cómo podemos converger. Claro, ahí es como la única posibilidad que tenemos para ganar. Entonces, si ya ante estos hombres construimos discursos de asco, ¿no?, y una rabia hacia ellos desde el asco, lo que querremos será pues, la respuesta higiénica, ¿no?, su exterminio, su erradicación. ¿No? Volvemos otra vez a discursos súper esencialistas en plan, no, es que todos los hombres son terribles, ¿no? A ver, sí, vale, sí, la masculinidad, el patriarcado es un rollo, ¿vale? Claro. Hoy nadie está diciendo lo contrario. Hay que sentir rabia contra el patriarcado, contra la estructura de poder. Ahí está, exacto, hay que sentirlo contra las estructuras que explican por qué esta gente está aquí haciendo estas cosas, no contra las personas en concreto. Y cuando podamos lidiar con estas personas a nivel como
¿no? Como discutir con ellas, podamos intentar como hacer ver por qué las cosas que están haciendo puedan ser negativas, ¿no? O sea, tener la perspectiva más antipunitiva posible, que no busque como un castigo total, sino el aprendizaje. Pues hay gente que esto le genera un rechazo, pero a la vez se les exige a los hombres de construirse. Pero los hombres, ni nadie, ni los blancos y las blancas, no podemos deconstruirnos en abstracto, en solitario, como cada uno en su casa, como que se deconstruye. La deconstrucción es un proceso colectivo. Comunitario. Entonces, precisamente cuando hay estos momentos, ¿no? donde pues, se hace pues un comentario racista, si se responde punitivamente, lo que el resto de personas percibe, ¿no? Es como un disciplinamiento del castigo y a ocultar ese racismo que está en todas, porque hemos sido educadas en un sistema racista, ¿no? En cambio, si se hace un proceso antipunitivo, se muestra por qué este comentario es racista, cuáles son los problemas que hay detrás de ello, aprendemos de qué papel cumple la raza, ¿no? En nuestras sociedades a nivel también económico para justificar la marginación y la explotación de las personas racializadas y las personas migrantes, etc. ¿No? Si hacemos un proceso antipunitivo, aprendemos todas y vamos avanzando hacia un camino. En cambio, si solamente hay un castigo, pues lo que se genera, pues, por ejemplo, en la cuestión de los hombres, pues que repriman todo esto que han mamado y toda esta violencia, este patriarcado y demás, que en verdad lo siguen teniendo ahí, que solo lo muestran con sus iguales y que se va alimentando, y que en cuanto un líder poderoso les dice que pueden hacerlo y que es legítimo, entonces ya lo sacan y tenemos lo que tenemos, ¿no? Exacto. Porque claro, en cierto modo estos incels son gente a la que la masculinidad le ha salido regular, ¿no? Sí, son hombres escacharrados. O sea, quiero decir, no son masculinidades poderosas, fuertes, hegemónicas. Son pues personas que se sienten muy desesperanzadas por la masculinidad, que no se sienten que encajen. En el fondo, su historia no dista demasiado de las personas queer que, pues bueno, nunca llegamos a ser, ¿no? Masculinidades completas o exitosas. Y esto es un punto de partida mucho más interesante que enfocarnos única y exclusivamente, por mucho que sea muy legítimo sentir mucha rabia, a sus discursos, ¿no? Y a la manera en la que en vez de haber caído de espacios colectivos donde eso se gestiona y aparecen otras vidas, otras formas de habitar el género, otras formas de relacionarse, pues haber optado, ¿no? Por una vía de la misoginia, de la acusación a las personas queer, ¿no? De su persecución, de buscar chivos expiatorios para intentar de alguna manera revalorizarte y salir del paso, ¿no? Claro, lo que tenemos que ofrecerles es los chivos expiatorios en vez de, ¿no? que se dirijan hacia las feministas y los migrantes, es decir, revelarles, como estabas diciendo, ¿no? Pues quiénes son los culpables reales de estas crisis, ¿no? Porque así como el titular sería que las crisis, tanto la económica, del orden del género, la reproducción social, no están disminuyendo el potencial seductor de la masculinidad, están revalorizando la masculinidad, la están revalorizando económica y simbólicamente, porque al final es un refugio, está asociado a la estabilidad. Y por eso hay tantos influencers masculinistas, porque pueden sacar mucha atención y mucho dinero de ello. Quiero haceros dos preguntas más. La primera va relacionada con un capítulo del libro que me gusta mucho el título, que se llama Ames a quien ames, odia al musulmán, ¿no? Que es también, digamos, esta porosidad de este tipo de discursos cada vez en sujetos más distintos, ¿no? En personas queer, en mujeres y eso. O sea... Bueno, es que es innegable que en Europa hay muchas mujeres frente a los movimientos de la extrema derecha. O sea, es que tenemos a Marine Le Pen, tenemos a Giorgia Meloni, tenemos a la lideresa lesbiana de Alternativa por Alemania, que es un partido neonazi. Y todas estas mujeres, ¿por qué están ahí? Bueno, primero porque se está permitiendo a mujeres como Ayuso que se desenvuelven con soltura en la lógica de la política masculina, ¿no? Donde importa la capacidad de agresión, el dominio, pues, la acumulación de poder. Se está permitiendo ejercer, pero también porque tiene un papel. Y es que un hombre masculino, hablando de la familia tradicional, los valores tradicionales, bueno, pues ahuyenta a muchos perfiles de la población europea, de la Europa de los valores. Pero en cambio, si es un rostro femenino quien lo explica y quien te propone, ¿no? recuperar ese proyecto familista que, como decimos, cada vez es menos económicamente viable, pues en gran parte por la vivienda, ¿no? Claro,
pues como que entra mucho mejor para otros perfiles. Y bueno, como decimos, ¿no? El ames a quien ames, odia a los musulmanes. Se presenta el proyecto reaccionario como un escudo contra un enemigo común, que esos son los que están realmente violentando a las mujeres o a los gays. Sí, lo hemos visto muchísimo, ¿no? La manera en la que se está construyendo poco a poco un consenso en materia de la islamofobia, de la morofobia, de todo este tipo, ¿no? de persecución súper claramente cruenta contra unas personas que constituyen, en el caso de España, la mayoría de la clase trabajadora migrante más empobrecida, que asume los peores trabajos, que está asumiendo muchas veces los cuidados y demás, ¿no? Es a través de, efectivamente, crear una especie como de sentido común. Y ese sentido común está sabiendo instrumentalizar muy bien, hacer muy buen pinkwashing, por ejemplo, ¿no? Con las personas queer, con la idea de, es que estas personas, ¿no? Tú tienes que estar completamente a favor de un proyecto claramente higienista, violento y racista, porque va a ser la manera de proteger tus derechos. Claro. Y ocurre también muchísimo con la feminidad, con lo que se llama el feminacionalismo, convencer, ¿no? De que el avance más feminista posible es, efectivamente, deportar a 8 millones de personas. Exacto, o sea, cuando lo que necesitamos en realidad es liberar a un montón de mujeres todavía del trabajo doméstico, cuando hay muchos problemas de conciliación, cuando hay muchísimos problemas todavía con respecto a poder habitar otras formas de desear y de vivir, que son muchísimo más importantes para nuestras luchas que ir a por chivos expiatorios. Totalmente. Cuando además hay muchas personas racializadas que son queer. Totalmente. Y luego que además, pues esta misma gente que agita, ¿no? Este fantasma como de la islamofobia, de que vienen los moros y te van a velar y van a pegar a toda la gente LGBT, son los mismos que luego cuando lo hace la gente blanca no mueven un dedo y ponen en duda tu denuncia y te dicen que es que, pues a lo mejor, o bueno, que apedrean la fábrica al grito de rojos y maricones. Sí, sí. ¿Sabes? Que si el lobby LGBT nos está adoctrinando, que si dudamos de los testimonios de las agresiones de violencia machista, pero bueno, si el agresor muchas veces ficticiamente ha sido una persona racializada, entonces hemos ido demasiado lejos con la tolerancia. Y esto lo hemos visto muchísimo con Palestina. Es decir, el cómo se ha intentado sistemáticamente, mentir sobre Palestina, mentir sobre las personas palestinas y sus ideas, que son complejísimas, es una sociedad muy diversa políticamente, y luego eso, convencernos de que lo mejor que se podía hacer, ¿no? Era apoyar un genocidio, que era lo más coherente con nuestras historias, cuando las historias y genealogías del feminismo y de lo queer, siempre han sido de solidaridad internacional, de problematizar, ¿no? Y no pensar solamente en personas blancas, de pensar en el género como una herramienta supercolonial. O sea, que no. Que el orgullo que no lo nos empezaron engañan. 2 mujeres transracializadas, bisexuales en Nueva York. Exacto, que no nos engañan, que nuestra historia está con el pueblo palestino. Sí, pero Israel es la única democracia de Oriente Medio que comete un genocidio. Pero una democracia, bueno, es que es un faro de derechos en un mar de barbarie. Esto, los carceleros me lo dijeron, que menos mal que nos habían pillado ellos, porque si me llega a pillar jamás, Claro. ¿sabes? O sea, que como muchas gracias por haberme secuestrado en aguas internacionales y encarcelarme en Israel. Como te ¿sabes? presentan este parque de atracciones para gays blancos que es Tel Aviv, ¿no? Y lo que se oculta en realidad es una maquinaria de destrucción para las personas queer palestinas. Y frente a este contexto como de militarización, de guerra en ciernes, por no decir de guerra ya, tenemos una izquierda que lo que nos propone es magdalenas, sonrisas y abracitos, ¿no? Y esta política de los afectos del amor. Y yo creo que esto también lo criticáis, lo hacéis muy bien, y me gustaría escucharos sobre esto también. Sencillamente, nuestra propuesta no es expulsar el amor, los cuidados, todo lo contrario. De hecho, necesitamos esos cuidados y ese amor en la retaguardia, porque tenemos que sostenernos entre nosotras. También para la lucha es importantísimo, pero no podemos ir con amor y cuidados hacia la patronal. No podemos que el conflicto de clases expulse la rabia, que es un motor histórico de todas las luchas, ¿no? Entonces, sencillamente, nuestra propuesta es recuperar también las emociones complejas, recuperar el conflicto en la política, porque estamos rodeadas de conflicto, estamos rodeadas de violencia, sea en las fronteras, sea en la depredación del sur global, sea en los desahucios. Esta violencia está aquí. Entonces, si nosotras no recuperamos el conflicto y recuperamos también la rabia, ¿cómo podemos enfrentarnos a los retos del presente? Sí, total. Yo creo que también empieza a haber que hablar un poco en claro de cómo se articula este discurso de la política, los afectos, las sonrisitas y el buen rollo. Porque en muchas ocasiones yo lo que sí percibo como una persona, ¿no? Muy organizada alrededor de las cuestiones de género, es que también hay un punto como de gaslighting, ¿no?
una especie de manipulación emocional. De decir, no, es que no puedes sentir rabia por esto, ¿cómo puedes estar teniendo todas estas emociones? Lo que no estás haciendo es, ¿cómo no?, contribuir a un clima de polarización y hacerle juego a la derecha cuando le quitamos el amor, ¿no? Y es como, ¿el amor dónde? ¿El amor para qué exactamente? ¿El amor con quién? Como dice, ¿con la patronal? ¿Ese es el amor que me estás proponiendo? O sea, lo que se está haciendo constantemente es especular con las emociones y con cosas con las que sí que podemos estar de acuerdo, pues eso, como hemos hablado, el amor en la retaguardia y la esperanza, ¿no? Pues vas especulando con todas las emociones para ocultar el qué. Que tú no estás en una posición política ni tienes la voluntad de estarlo para poder realmente disputarle y plantarle cara a las personas a las que tenemos que enfrentarnos, sino que estás buscando sistemáticamente un proyecto político basado en tratar de conciliar con ellos. Y entonces lo que se hace es manipular, por ejemplo, la premisa de los cuidados en el centro, la premisa de la importancia de los afectos y los cuidados, para disfrazar lo que es eso, un proyecto que ya no pretende disputar el presente y ofrecer algo distinto, sino decirte que no sientas tanta rabia hacia tu jefa, que tu jefa es sorora contigo, ¿sabes? Total. Es también tu aliada feminista, eso sí, cuando lo que está haciendo es apretarte en el trabajo. Y es que yo creo que se manipula un montón este discurso, ¿no?, de feminización de la política. De, claro, ahora la política tenemos que bajarle un cambio, esta testosterona de los gritos del conflicto, ¿no? Y la supuesta feminización de la política es negarnos nuestro propio derecho a la rabia, ¿no? Lo O sea, cual es ir directamente en contra de feminismo. toda una historia de feminismo Total. rabioso, de lo importante que ha sido precisamente romper la imagen de una mujer sumisa, dócil, que lo único que puede hacer es reproducir los espacios, ¿no? Es decir, encargarse de que los espacios sean pacíficos, no haya problemas, no haya conflictos, rollo ama de casa encargándose de que todo vaya bien, porque si no el Muy padre, blanco. claro, levanta la voz, lo cual es blanquísimo, porque Total. siempre ha habido un montón de sujetos racializados que no han podido ser feminidades exitosas porque no han podido cumplir ese rol de ama de casa perfecta blanca que vive ahí en los Estados Unidos y que tenían mucha rabia. Necesitamos, de hecho, recuperar esa genealogía, porque el feminismo rabioso nos ayuda mucho a ver una rabia que no es masculina, que es colectiva, que surge de la organización de base, que tiene objetivos claros. Pues ahí está nuestro futuro. Porque luchar contra la guerra, por ejemplo, requiere de eso. Rabia dirigida, rabia organizada, rabia crítica y de mucho cuidado luego donde se interesa, que Pero es en estructuras que puedan disputar lo esa que decíamos, estructura y militar. como esa rabia, ¿no? Que no articule desde el asco, porque esto también lo comentamos, y es que, bueno, pues no toda la cuestión de, ¿no? La polla violadora, por ejemplo, ¿no? Cuando se construyó un discurso de una rabia desde el asco hacia esencializar el hombre, claro, ahí fue como la pendiente resbaladiza que ha provocado después el auge del terfismo. Porque si tú construyes tanta rabia contra el sujeto que ostenta el poder, que lo que estás construyendo es desde el asco y no desde la rabia de que ostente ese poder, no se espera una capacidad de transformación de esas estructuras de poder. Lo que buscas es el exterminio de ese sujeto. ¿Qué ocurre entonces? Que es que incluso se acaba vertiendo esa rabia hacia sujetos como las personas trans, como las mujeres trans, que es que no tienen nada de poder. Son las personas prácticamente con menos poder de esta sociedad y a pesar de ello, el asco es tan fuerte que acaba empapándolo todo, ¿no? Y necesitamos que esa rabia tan fuerte se dirija a esas estructuras de poder y acabemos con el patriarcado, acabemos con el sistema colonial, acabemos con este capitalismo que quiere destruirlo todo porque es insostenible y prefiere morir matando. Y por eso este giro autoritario del Estado, por ese replegamiento del bloque neoliberal hacia políticas cada vez más fascistas, porque quiere sofocar cualquier posibilidad de rebelión porque quieren morir matando y nosotras tenemos que organizarnos en un frente amplio contra ello y creer que podemos ganar, porque juntas podemos ganar. Podemos ganar. Y vamos a ganar. Y vamos a ganar. Pues Uriol, Richie, muchas gracias. Yo quiero acabar diciendo una cosa y es que tanto la obra como este libro, La rabia es nuestra, me parecen, y creo que sus autores lo comparten, un artefacto sobre todo de politización y de ganas de militar. Y esto es con lo que quiero acabar, con una llamada a la gente para organizarse, para militar, en lo que sea, en su colectivo de barrio, en su colectivo de sindicato de inquilinas, en el movimiento de solidaridad con Palestina, en un sindicato, en lo que sea, en el movimiento ecologista de tu zona, en lo que sea, pero militemos, organicémonos, porque solo organizadas y en colectivo vamos a conseguir plantarle cara a estas personas a las que tenemos que dirigir nuestra rabia. Y esto ha sido pues Vagas y Maleantes. Nos vemos a la próxima y muchas gracias.